buenos días tengan ustedes. Primero que nada me presento, soy la alumna Elin Pacheco Hernández del grupo 301, que se encargará junto con sus compañeros de equipo brindarles la más confiable información sobre la primera generación de los derechos humanos. Lo que se les proporcionará a continuación será una pequeña definición de qué son los derechos, las generaciones en las que están estructurados, cuáles son esas generaciones y por qué se dividieron. Como siguiente se explicará sobre la teoría de Karl Basak, así como las ventajas, desventajas, la introducción y las objeciones que esta teoría aportó. A continuación de eso, se les proporcionará información más detallada de la primera generación de los derechos humanos, el que es, su origen, los derechos que la componen, los cuales se dividen en tres y son los siguientes: libertades fundamentales, derechos civiles y derechos políticos. Por último, se darán las características de esta generación, así como algunos ejemplos, terminando así con una conclusión y un pequeño resumen de la información aportada, lo cual será proporcionada por mis compañeros Vanessa Cervantes, Zaira Escobar, Alejandro Cervantes, David Osorio, Angelín Pérez, Belén Ramírez, Ivonne Ruelas, Itzel Torres y Janet Vázquez. Sin más que decir, daremos comienzo a la explicación de cada uno de estos temas y subtemas. A continuación, se les explicará qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas y los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos. Se deben respetar los derechos de todos los demás. Y asimismo, ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Los derechos humanos son universales e inalienables. En todas las partes del mundo, todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. También los derechos humanos son indivisibles, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Son inherentes a la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, todos comparten la misma condición como derechos. No hay derechos pequeños. En los derechos humanos no existen jerarquías. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. Por ejemplo, el ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o a la información. Todas las personas son iguales como seres humanos y, asimismo, todas las personas tienen derecho al disfrute de sus derechos humanos, sin discriminación alguna causa de su raza, color, género, origen étnico, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, posición económica, circunstancias de su nacimiento u otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Y posterior a esto, los dejo con las generaciones de los derechos humanos. Bueno, pues principalmente las generaciones de los derechos humanos, pues estos se dividen en prácticamente tres generaciones, que estas pues fueron inicialmente propuestas en 1979 por el jurista checo de Karel Basak, que estos se encontraban en el Instituto Internacional de los Derechos Humanos, que este está ubicado por Francia. Y bueno, este término ellos lo utilizaron desde al menos noviembre de 1977. Y bueno, entonces así podemos decir que prácticamente las primeras generaciones pues fueron agrupaciones de los derechos civiles y políticos, mientras que ya para la segunda generación ya estaban los derechos económicos, sociales y culturales, y ya para la tercera generación pues esta está más enfocada y esta corresponde a los grupos de personas colectivas o que comparten ideas en comunes. Y bueno, pues estas se pueden clasificar en cuatro generaciones, que estas vienen siendo los derechos de libertad,
los derechos económicos, los derechos sociales, los culturales, los derechos de pueblos y los derechos al acceso a la tecnología de la información. Y bueno, ¿y por qué se dividieron estos? Se han dividido de diversas maneras, ya que van de acuerdo con su naturaleza, su origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada tres generaciones es de carácter histórico y considerada cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. Para seguir más con el tema de la división, pasaremos a la teoría de Carlet-Basak. Teoría de Karel-Basak. La división de los derechos humanos en tres generaciones fue inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Basak en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia. Las teorías de Basak tienen sus raíces sobre todo en la legislación europea, ya que reflejaban principalmente sus valores. La división de generaciones de los derechos humanos, cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa, tal como la libertad e igualdad y fraternidad. Karel Basak clasificó los derechos humanos en tres categorías, las cuales fueron derechos civiles y políticos. En la segunda tenemos a los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, en la tercera, a los derechos colectivos. En noviembre de 1977, Karel Basak, asesor legal de la UNESCO y distinguido experto en derechos humanos, escribió un artículo para el UNESCO Courier, donde presentaba la idea de las tres generaciones de derechos humanos. La teoría ganó fuerza entre los investigadores y profesionales y se convirtió en parte del vocabulario estándar que describe la historia y los contenidos del marco de los derechos humanos. A pesar de sus muchos defectos, se sigue mencionando como un marco analítico relevante para el estudio de los derechos humanos en revistas tan emblemáticas como Human Rights Quarterly. En el artículo de 1977, Basak atribuye al director general de la UNESCO, Amadou Matar Bou, de Senegal, la creación del término tercera generación de derechos humanos. Su objetivo era reflejar un nuevo énfasis en los derechos al desarrollo, la paz o un medio ambiente saludable, aunque se concibió originalmente como una manera de formular políticas para afrontar los acontecimientos contemporáneos. Más bien, ganó fuerza como una categorización de supuesta relevancia histórica, analítica. Esto queda claro en la medida en que Basak tuvo que inventar una primera y una segunda generación para ajustarse a su encuadre de director. Las categorías se convirtieron en generaciones, sin reconocer las connotaciones muy distintas que conllevan estos términos. Desventajas de la teoría de Karel Basak. Una de sus tantas desventajas es que a pesar de sus muchos defectos, se sigue mencionando como un marco analítico relevante para el estudio de los derechos humanos en revistas tan emblemáticas como Human Rights Quarterly. Karel Basak tuvo que basar las generaciones a base de los problemas de la sociedad con el tiempo en el que se adecuaba. Otra de sus desventajas es que Basak no presenta argumentos ni periodos explícitos para contextualizar el concepto generacional. Y por último, una desventaja más es otro problema importante, es el hecho de que la teoría promueve una jerarquía de experiencias humanas, colocando las experiencias históricas de Francia y Estados Unidos. En noviembre de 1977, Karel Basak, asesor legal de la UNESCO y distinguido experto en derechos humanos, escribió un artículo para el correo de la UNESCO, donde presentaba la idea de tres generaciones de derechos humanos. En el artículo, Basak atribuye al director general de la UNESCO de Senegal la creación del término tercera generación de derechos humanos. Su objetivo era reflejar un nuevo énfasis en los derechos al desarrollo, la paz o un medio ambiente saludable, que se concibió originalmente como una manera de formular políticas para afrontar los acontecimientos contemporáneos, ganó fuerza como una categorización de supuesta relevancia histórica analítica. Esto queda claro tras la medida en que Basak tuvo que inventar una primera y una segunda generación para ajustarse a su encuadre de director.
Las categorías se convirtieron en generaciones, sin reconocer las connotativas muy distintas que conllevan estos términos. La teoría de la división de los derechos de los humanos en 3 generaciones fue presentada hacia el año de 1979 en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Las teorías de Basak tenían sus raíces sobre todo en la legislación europea, ya que reflejaban principalmente los valores europeos. No obstante que la tesis de Basak ha sido acogida por numerosos estudios y especialistas, los principales detractores de la misma sostienen que estaba basada en una metáfora que ignora que una generación siempre sucede a otra, y que esta circunstancia involucra el agotamiento o extinción de la generación anterior. Además, la tesis de Basak solo toma en cuenta los derechos humanos reconocidos en las constituciones nacionales, aun pasando por alto que incluso las primeras convenciones consagraron el trabajo con anterioridad a aquellas que hablan sobre derechos civiles y políticos. La vigencia de los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos como los DESCA, supone siempre una política positiva por parte del Estado, y no solo para estos últimos, pues el derecho a la vida pertenece a todas las generaciones, es civil, político, económico, social y cultural. Es decir, no existe precisión histórica del surgimiento de los derechos pertenecientes a cada generación. A todas estas objeciones, habría que decir que la doctrina a la que nos referimos se encuentra realmente superada en virtud de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Como vemos, el derecho a la vida no surge antes del derecho a la seguridad social, ni el derecho a la paz surge con posterioridad al derecho al trabajo. Los derechos humanos no deben encasillarse en tal o cual generación, pues se genera la idea errónea de que unos derechos son más importantes que otros, y se corre el riesgo de que no todos sean plenamente garantizados. En definitiva, la teoría de Basak que se expone ya no responde a lo que actualmente se pretende, un verdadero Estado constitucional de derechos. Derechos de la primera generación son derechos civiles políticos de carácter individual. Fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos surgen como respuesta a los reclamaciones que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en Occidente de la colonia británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa. ¿Qué es? Esos derechos imponen al Estado la obligación de representar ciertas libertades fundamentales a cada uno de los ciudadanos, como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad ante la ley, la prohibición de tortura, la libertad religiosa, entre otros. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracteriza por imponer al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles políticos puedan ser reclamados con todo momento en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías. Origen de la primera generación de los derechos humanos. Los derechos de la primera generación son derechos civiles y políticos de carácter individual. Surgen con la Ilustración, con el proceso revolucionario de independencia de las colonias británicas en Norteamérica y con la Revolución Francesa. Estos derechos imponen al Estado la obligación de respetar ciertas libertades fundamentales a cada uno de los ciudadanos, como el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura, la libertad religiosa, entre otros. 1789. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, 1776, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1789, son los dos de los primeros documentos donde son reconocidos derechos civiles y políticos. Surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrado por los denominados derechos civiles y políticos. Imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, a la vida, la libertad y a la igualdad.
derechos que comprenden la primera generación. Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran la libertad de expresión, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Libertades fundamentales. Cuando se menciona libertad, ¿en qué piensas? Probablemente se te viene a la mente diversidad de imágenes e ideas. Tal vez pienses que la libertad implica hacer lo que uno se le dé la gana, cuando quieras, sin recibir alguna indicación u observación. La libertad es la capacidad de elegir comportamientos, es decir, si quieres hacer o no algo, porque te conviene o te afecta. La libertad de decisión o el libre albedrío implica elegir responsablemente mediante la razón. Por tanto, implica un proceso de reflexión. La libertad se manifiesta de diferentes formas y se ejercen de distintas maneras. En la política se aplica cuando eliges un representante público en las urnas. La libertad de religión puedes ejercer cualquier creencia. La libertad de expresión puedes ejercer tus ideas sin que alguien te las reprima. La libertad de tránsito puede trasladarse de un lugar a otro. Derechos civiles. Se conoce como derecho civil a aquel que se encarga de regir los vínculos privados que las personas establecen entre ellas. Está formado por las reglas jurídicas que articulan las relaciones patrimoniales o personales entre individuos, ya sea personas físicas o personas jurídicas. La finalidad del derecho civil es preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral. El derecho civil es el principal encargado de regular las relaciones de los individuos con sus semejantes y con el Estado. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder de la vida privada de las personas, así como a garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para tomar un partido político o un sindicato, etc. Están plasmados desde 1966 en el Palacio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, han mantenido una jerarquía en su protección frente a los derechos económicos, sociales y culturales. En la Constitución Española de 1978, los derechos civiles y políticos conforman el listado de los llamados derechos fundamentales recogidos en los artículos 14 al 29. Además, el derecho de asilo ha sido históricamente interpretado como un mecanismo de protección internacional frente a violación de estos derechos. Características de la primera generación de los derechos. Los derechos de primera generación abarcan los derechos civiles y políticos, que consagran a las así llamadas libertades fundamentales como el derecho a la vida, la libertad de movimiento, de expresión y de reunión o religiosa. Número 2. Son universales. Son por ser derechos inalienables de todos los seres humanos. Son universales porque son aplicables a todas las personas en distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva, pues estos derechos son de y para todos y todas. Se centran en el valor igual de todos los seres humanos, son indivisibles e interdependientes, no pueden ser suspendidos o retirados, imponen obligaciones particularmente a los estados y los agentes de los estados,
han sido reconocidos por la comunidad internacional, están protegidos por la Constitución y las leyes y protegen a las personas y a los grupos. Para ejemplificar la primera generación de los derechos humanos, tenemos lo siguiente. Derecho a la libertad de tránsito. Como ejemplo podemos tener el de circular libremente por mi país y entra dentro de la clasificación de libertades fundamentales. Para continuar con esta clasificación, tenemos el derecho a la libertad de reunión y asociación. Esto quiere decir que podemos reunirnos o asociarnos pacíficamente con cualquier otro individuo para lograr mejoras u objetivos en común. Comenzando con los derechos civiles, tenemos el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Es decir, tenemos derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil. Derecho a ser electo entra dentro de la clasificación de derecho político, y esto se refiere a ocupar un cargo de elección popular en mi país. También dentro de esta clasificación contamos con el derecho al voto. Es decir, que tenemos el derecho a votar por el candidato de elección propia de forma libre, secreta y directa. Encontramos dos posturas totalmente distintas expuestas en esta ocasión por el debatiente Ángel Osorio en compañía de Janet Vázquez, quienes afirman que los derechos políticos sobresalen ante los derechos civiles expuestos por Alejandro Cervantes y Vanessa Cervantes. Como primera pregunta, ¿por qué creen que son más importantes los derechos que representan? Los derechos civiles son más importantes, ya que gracias a ellos se hicieron los derechos humanos, se hicieron la primera generación. Fue en el siglo XVIII, en el occidente, las colonias británicas en Norteamérica con la Revolución Francesa. Sin embargo, los derechos políticos son aquellos que son libres de expresiones y se constituyen a través de los ciudadanos que votan por su libre expresión y tienen voz y voto. Pero ¿por qué creen que los derechos del contrario son inferiores al que representan? Bueno, pues yo considero que los derechos políticos son más superiores que los... ¿Y no crees que como ciudadano deberías estar interesado en tu bien? Pues la verdad es que sí, pero es que si no tienen ni voz ni voto en este país, pero pues... gracias a ellos se hicieron los derechos políticos, los civiles se hicieron gracias a ellos. Pero los derechos políticos tienen voz y voto y tienen libre de expresión. Pero como ciudadano lo que más te importa es tu bien común. No te importa lo bien común, o sea, somos realistas, no te importan las demás personas, nos importamos nosotros mismos. ¿Por qué te va a importar los demás? Porque en los derechos políticos podría haber derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, derecho a la educación, y es un bien común para nosotros. Entonces son superiores a los derechos civiles. Pero ¿estás de acuerdo que la política ha sido muy criticada? Sin embargo, creo que nadie ha conocido a profundidad la política y no tiene esa conciencia de poder exponerla como tal, porque no la hemos vivido en persona. Pero siempre la política ha sido una debatiente entre... Jamás se ha puesto en sí en los zapatos del pueblo. Jamás se ha puesto aquí a ver lo que sufrimos y a lo que nos afecta a nosotros, la política. ¿Por qué jamás han sufrido eso? Entonces, ¿qué dime? ¿Por qué crees que son demasiado importantes? Eres ser humano. Capta lo que te importa. Son tu vida, tu alimentación y eso. Lo puedes conseguir, puedes trabajar. Pero ¿por qué a fuerzas tiene que ser una ley o un derecho? Y teniendo esto en cuenta, ¿qué derechos son los que más destacan entre las situaciones que se presentan con los ciudadanos? De nuevo pienso que los derechos civiles son más importantes, ya que están en tu vida cotidiana. Pues yo considero que principalmente el que más abarca aquí es el de la personalidad, ya que gracias al voto que tú puedes dar, pues tienes más tipos de personalidades. Aunque... ¿La personalidad en qué ayuda al ciudadano? Bueno, a que te hagan válido diferentes tipos de cosas que tú quieras hacer. Por ejemplo, sin voto y ni voz, pues es prácticamente como si no existieras aquí. Por eso yo considero que Pero tienes vida, o sea, estás respirando. ¿Por qué diciendo que no tienes voto ni voz? Naciste con eso, técnicamente te hicieron con eso. ¿Para qué estás diciendo que eso? O sea, tú tienes una libre expresión.
Todos tenemos nuestra propia opinión Pero entre acerca los de eso. artículos que abarca el artículo 35 de la Constitución destacan diversos derechos políticos como esenciales, como de la primera generación, que sería el derecho a la participación, derecho a la inclusión y derecho a la expresión. Pero estás teniendo en cuenta que para ser válido políticamente tienes que alcanzar la mayoría de edad. Ya que gracias a la mayoría de edad es cuando tienes tu opinión, pero mientras nosotros, los que somos no mayor de edad, no tenemos opinión. ¿Es lo que quieres tratar de decirnos? No, pero es que cada tipo de persona tiene diferente pensamiento y pues puedes, pues no sé, pensar, ir dialogando, porque no siempre la culpa es de la política, ya que nosotros como ciudadanos somos los que siempre escogemos a nuestros políticos. No considero que sea toda la política en general, y al menos por nuestra parte no es lo mismo, y considero que a través de los derechos políticos se puede obtener la beca Benito Juárez. Sí, pero ten en cuenta que también el PRI tuvo algunas cosas buenas, ya que pues como podríamos decirlo por todos los medios, pues dijeron que este presidente era el más guapo de todos, ¿no? O sea, una parte de eso lo tenemos claro, o sea. Entra lo guapo aquí. Estamos hablando del pueblo, De nuestros derechos, de como persona, de lo que somos. Sí, pero también ponte a pensar que quien votaron por ese presidente fue la misma ciudadanía, o sea. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de una despensa? ¿A cambio de que les compraran su voto? Sus votos son comprados. Sí, pero ponte a pensar que cualquier teniendo la sabiduría necesaria y teniendo la conciencia. Pero no te pones a conciencia. ¿Te has puesto en los pueblos a ver que sufren de agua, a que sufren de luz, a que sufren de, aunque hayan becas, pero también sufren de eso porque no hay transporte, las escuelas están lejos o hay escuelas derrumbadas? ¿O bien qué beneficio dio el PRI? Bueno, pues yo considero, la verdad es que, pues, la verdad no la. El ser guapo no es un beneficio. Sí, pero es que no toda la culpa la tiene el mismo PRI, porque pues prácticamente quien votaron por ese fuimos nosotros mismos. Pero tú todavía no tienes la mayoría de edad, ¿te estás contando como eso? Recuerda que anteriormente dijiste que para ser valuable políticamente tienes que tener la mayoría de edad. Para tener tu libertad y tu opinión, tienes que tener tu licencia, o sea, cumplir la mayoría de edad. Para eso es como vivir apenas, ¿o qué? O sea, ¿qué me quieres tratar de decir con eso? Sí, pero es que yo estoy hablando en general. Que estos nunca pudieron ponerse de acuerdo en relación a cuál tiene más importancia, se llegó a el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Esto creado el 16 de diciembre de 1966. ¿Y tú qué piensas? Cuéntame, ¿qué te ha parecido hasta ahora? Pues llegó el tiempo de concluir. Y finalmente concluimos con que los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Dicha generación tratada por nosotros el día de hoy únicamente comprende los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas, constituidas por los reclamos que tuvieron o motivaron los principales movimientos revolucionarios del siglo XVIII. Esos derechos se dividieron en generaciones dada su naturaleza, origen, contenido y por la materia a la que se refieren, considerando su carácter histórico y tomando en cuenta su aparición cronológicamente. Esto fue planteado por la teoría de Karel Basak, misma teoría que tuvo demasiadas ventajas y desventajas, dado que la teoría planteada en 1979 propone una división de los derechos humanos en 3 generaciones inspirados en los ideales de la Revolución Francesa. ¿Sabes cuáles son? Libertad, igualdad y fraternidad. Claramente, como en todos los casos, tuvo objeciones o comentarios en contra de. Y por su parte, basándonos en nuestra primera generación, esa tuvo origen dado la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca durante el siglo XVIII. Esta generación comprende las libertades fundamentales al igual que los derechos civiles y políticos, teniendo como característica en común el imponer al Estado la obligación de respetar ciertas libertades fundamentales a cada uno de los ciudadanos, reconociendo la autonomía y libertad frente al Estado, y planteando la no interferencia del Estado en la vida de estos mismos. El más claro ejemplo de esto es el derecho a la libertad, que definido por el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, es el derecho fundamental de las personas vinculado a su autonomía y a la libertad como valor, y cuya vigencia reclama esencialmente la abstención del Estado y la ausencia de interferencias legítimas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Esperamos que hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo. Hasta pronto y hasta la próxima.